Quiero que abramos nuestras Biblias en Filipenses 4. Filipenses 4, del 4 al 9. Cuando lo tenga, lo invitaré a que nos pongamos en pie. ¿Amén? Filipenses 4, del 4 al 9. Ayer en la tarde, pues, de verdad que no tenía planeado compartir de esto. Y yo le decía, Señor, ¿qué se puede compartir? ¿Ven? Había otro tema y el Señor, pues, puso esto. Amén. Filipenses 4, del 4 al 9. Dice, regocijaos en el Señor. ¿Cuándo? Siempre. Imagínense, no importa la circunstancia, ¿verdad? Así como cantábamos el coro, Él sigue siendo Dios en verano, en invierno, no depende, aunque tiemble no la tierra, el universo. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced. El Dios de paz estará con vosotros. Padre, te damos gracias en esta mañana porque nos permites, Señor, poder reunirnos para compartir y aprender de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede tomar asiento. El tema de esta mañana es, ¿qué os preocupa? ¿Qué nos preocupa? ¿Qué os preocupa? ¿Cuáles son nuestras preocupaciones? Y como le digo, ¿por qué me llevaba a estudiar, a meditar en esto? Porque hay momentos en los cuales no caemos en cuenta que la vida es efímera, que la vida se va de un momento a otro. Y muchas veces nosotros pasamos afanados en tantas cosas. Y la vida es corta. El jueves, en la meditación del jueves, que estaba hablando de Eclesiastés, yo ponía el ejemplo. Yo muy bien me recuerdo cuando tenía 20 años y pareciera que fue ayer. Yo decía, ¿cómo pasa el tiempo de rápido? Y hacía el comentario de que yo me recuerdo que cuando tenía 20, a los de 40 yo los miraba viejos, así, viejos. Yo decía, ya está viejo. Y yo me pongo a pensar que hoy estoy más cerca de los 50 y más lejos de los 20. Entonces, ¿cómo es que pasa la vida tan rápido? Y muchas veces nos afanamos por cosas. Y ni usted ni yo sabemos si mañana es nuestro último día, porque al Señor le place. Entonces, imaginémonos no tener que estar afanados por nada, jamás. ¿Qué es lo que el apóstol viene a decirnos? Por nada estéis afanosos. Parece que Pablo estaba hablando de algo que es imposible, porque nosotros normalmente nos preocupamos por todo, nos afanamos. Hoy es domingo y muchas veces nosotros estamos pensando cómo le vamos a hacer mañana, cuando sabemos o tenemos cubierto para el día de mañana. Pero estamos pensando en, mañana hay que ir a trabajar y no he terminado tal cosa y tengo que sacar, o mañana tengo que vender, mañana tengo que sacar para esto. Y hoy es domingo y cualquiera podría decir, mire, hoy es el día del Señor,
Hoy también lo tomamos como parte para estar con nuestra familia, para salir, para comer, para estar tranquilos, para estar relajados. Y entonces pareciera que el apóstol Pablo habla de algo que es imposible. Y todos tenemos preocupaciones, todos según nuestra edad, nuestros trabajos, nuestros hogares, porque el hacerse cargo de una casa es un trabajo muy grande y muy pesado. En las escuelas. Entonces, todos tenemos preocupaciones. Ahora, ¿qué nos aconseja el apóstol Pablo? Cambiar nuestras preocupaciones en oraciones. Entonces, en el momento que usted y yo, digamos, y esto deberíamos ser para todos, en el momento en el cual nos empezamos a afanar, en el momento en el cual nos empezamos a preocupar, deberíamos de orar. Porque mire, vamos de un extremo a otro, ¿sí? Cuando nos enfocamos, nos enfrascamos en las cosas y nos olvidamos de todo. Y cuando recibimos una noticia como de alguien que fallece, nos ponemos a meditar. Y muchas veces puede venir un miedo, una tristeza, una preocupación. Y si a mí me pasa algo mañana, y si me enfermo, y si, etcétera. ¿Cuántas cosas nos pasan por nuestra mente? En el momento en que nosotros empecemos a preocuparnos, el apóstol Pablo nos da una salida. Ora. Por nada estéis afanosos. Si no sean, oiga, dice el versículo 6, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. ¿Cómo es que las peticiones son conocidas? Por la oración. ¿Está usted preocupado? ¿Está usted afanoso? ¿Está usted pensativo? ¿Está usted temeroso de cómo va a ser el día de mañana? Pues ore. Eso es lo que el apóstol nos invita a hacer. Me gusta porque fíjese que él empieza en el versículo 4, regocijaos. Oiga cómo empieza. No empieza diciendo, ustedes que estaban preocupados, aviven, despierten, alégrense. No, empieza de una manera en el cual puede traer un aliento a nuestros corazones. Alégrate, alégrese esta mañana. Es cierto, ¿quién no tiene deudas? Pero alégrese, tiene vida. ¿Quién no tiene problemas? Pero alégrese, tiene salud. ¿Quién no tiene problemas? Alégrese, tiene familia. Y esa es razón como para poder alegrarnos. Mire lo que el Señor nos dice. Regocijaos en el Señor siempre. Oiga, siempre. Nos puede ir y estar yendo mal porque nos ha ido mal. Porque en ningún momento el Señor dice que no va a quitar algo que nos pueda pasar, ¿verdad? Algún problema, alguna dificultad. Pero dice, alégrate aún en los momentos difíciles. Regocijaos, otra vez digo. Y dice, vuestra gentileza, oiga, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces fíjese que aparte de estas dos cosas, está diciendo el apóstol Pablo, sean personas alegres, no hipócritas, y sean gentiles, sean amables. Aparte de esto, él viene y pone o añade que debemos de tener una actitud más, y la cual es, por nada os inquietéis, por nada os preocupéis. Y si viene la preocupación a su vida, pues ore. Ahora, ¿qué nos asegura aquí el apóstol Pablo? Que nuestras oraciones a Dios van a ser escuchadas. Aunque nosotros seamos hombres y mujeres de poca fe, Él asegura que mi petición va a ser escuchada. No, pero no soy digno. Pero es que yo no he buscado al Señor en tanto tiempo. Ora y tu petición será escuchada. ¿Por qué? Porque es cierto que Dios sabe lo que necesitamos. ¿O no es así? Dios sabe lo que necesitamos. Entonces, cuando oramos, no oramos para informarle a Dios nuestra necesidad. Si Él ya sabe
que yo necesito cierta provisión, ¿quién de nosotros no necesita salud? Todos necesitamos salud, porque si no, no podemos trabajar. Si yo no tuviera salud, no pudiera estar aquí parado. Si no tuviera salud, no pudiera estudiar, no pudiera hacer un bosquejo. Si usted no tuviera salud, no podría salir el día de mañana a trabajar. Entonces el Señor no es que nosotros le vamos a presentar para informarle, Señor, necesito salud. No, Él ya sabe que necesitamos salud. ¿Para qué? Para nuestras labores. Sino de la conciencia que debemos de tener de nuestra necesidad. Pues para bien recibir es necesario confesar nuestra necesidad. Sino la conciencia que yo debo de tener con respecto a esto. ¿En qué sentido? En que debo tener conciencia o debo estar consciente de que si Él no me da salud, no puedo desarrollar muchas cosas. Si Él no me da vida, no puedo hacer varias cosas. Si Él no me da gracia ante las autoridades, ante el jefe, ante los clientes, ante las demás cosas, debemos estar conscientes de que si Él no manda trabajo o Él no permite que llegue trabajo a la empresa, no me va a ir bien. Y aquel que tiene clientes, si yo no estoy consciente de que el Señor va a mandar clientes, no voy a salir adelante. Esa es la conciencia a lo que está diciendo el apóstol Pablo. Muchas veces nosotros no somos conscientes o no tenemos esa conciencia de entender que nuestra vida y nuestra capacidad depende de Dios, no de nosotros. Entonces puede ser que venga temor. ¿Por qué? Porque Señor, manda trabajo. Entonces Señor, no vengo a informarte lo que tú ya sabes, sino de que yo reconozco, oiga, que yo estoy consciente que si tú no provees, como dice la palabra, ¿verdad? ¿De qué sirve la guardia si el Señor no vela? Va a entrar cualquiera. Entonces muchas veces nosotros podemos llegar a perder esa conciencia de entender de que no depende de nosotros, depende del Señor. Y como depende del Señor, no debo de afanarme, porque Él ya lo sabe. Y como no depende de mí, el afán no debe de quitarme la alegría en los días. No debe de amargarme. No debemos de permitir estar pensando tonteras. Que lo que hacen es que caigamos en un círculo vicioso. Fíjese que encontraba una figura y decía un comentarista de que le voy a leer lo que dice él. A menos que podamos de forma constante, y me gustaba esta figura que ponía él, desembarazarnos de nuestras preocupaciones antes de que ellas nos perturben, nuestro gozo cesará y esta condescencia noble y bondadosa habrá de desaparecer. Me gustaba este comentarista que lo ponía en forma de que nuestras preocupaciones, oiga, nuestras preocupaciones son como un embarazo. Empieza por algo pequeño, algo que no se ve, algo que al ojo humano, fíjese cómo son las cosas, al ojo humano es imperceptible. Porque tanto el óvulo como un espermatozoide al ojo humano no son visibles, pero dan vida. Y de ahí se forma y 9 meses nace alguien. Pero está hablando de que muchas veces nosotros no ponemos cuidado y nuestras preocupaciones de algo tan insignificante, tan pequeño,
permitimos que esto vaya creciendo, 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 y al final es algo inevitable. Entonces, ¿cuántos de nosotros deberíamos de aprender constantemente a no permitir que una preocupación crezca? Alimentarla, darle vida. Porque aquí está hablando el ejemplo de darle vida a algo. ¿Qué quiere decir esto? Darle espacio en nuestra mente, a nuestros días, y que esto se vuelva muchas veces el centro de nuestro pensamiento. Porque me levanto en la mañana y digo, ay Dios mío, tengo esta deuda. Póngale, ¿quién? Pues sí, ¿quién de nosotros no tiene alguna deuda? Y uno está ahí, ¿cómo voy a pagar? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Y eso se vuelve repetitivo. Entonces, de este modo, debemos de recordar que la paz de Dios, esto es la que Dios da, no la que el mundo da, como dice el Señor en Juan, creo que 14:17. Yo os doy mi paz, no la paz que da el mundo. Entonces, ¿de cuál paz tiene usted esta mañana? ¿De cuál paz tenemos? Porque de que ya nos vamos a morir, de que no sabemos cómo está la situación, no, ¿de cuál paz tenemos? ¿Oramos? Cuando yo me aflijo, oro. No, entonces hoy tal vez se nos queda guardado en nuestro corazón. Cuando yo empiece a tener pensamientos de frustración, de preocupación, lo que debo de hacer es orar. ¿Por qué? Porque nuestra oración confiada a Dios no solo calmará nuestros temores sobre el futuro, sino que también contribuirá a desvanecer aquellos problemas que muchas veces pueden surgir entre familias o muchas veces, pongámosle, entre la congregación. ¿A qué me refiero? Que mire, cuando uno anda preocupado o anda muy tenso por algo, uno muchas veces no se da cuenta y crea un ambiente, ¿qué palabra podría ocupar? Un ambiente tenso. Amén. Gracias, hermano. Un ambiente tenso. Y este ambiente tenso hace que si yo soy el esposo, porque ando tenso, conteste mal a la esposa o a los hijos y esto se vuelve un problema. Porque muchas veces cuánta gente viene tensa a la iglesia y ve al hermano y puede ver que el hermano está bien o que no lo saludó, y etcétera. Fíjese, entonces nuestra oración no solo calma nuestros temores sobre el futuro, porque nuestro temor es sobre el futuro. ¿Quién de ustedes está preocupado por el pasado? Nadie. ¿Quién de nosotros está preocupado por lo que íbamos a comer ayer? Nadie, ya pasó. Entonces, ¿en qué se basa nuestro temor? Del futuro. De lo que es dentro de una hora, de lo que es mañana, de lo que es de 5, 10, 20, 30 años. Entonces, cuando la oración calma nuestros temores sobre el futuro, también contribuye a tener paz no solo en nuestras vidas, en nuestros hogares, en la iglesia, en el trabajo. Mire, en el trabajo, que se conflictúen los demás. Usted no pierda la paz. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, alégrese. ¿Qué más? Dice el apóstol Pablo que esta paz sobrepasa todo entendimiento. No en el sentido que el cristiano no la pueda comprender. No está diciendo Pablo que usted y yo somos tontos, disculpe la palabra, pero ese es el mejor ejemplo. No está diciendo que usted y yo somos tontos, que somos ignorantes, que no somos capaces de poder comprender, sino en el de que supera todos los esfuerzos
cálculos y preocupaciones que el entendimiento puede imaginar e intentar poner en práctica para poner paz en el corazón y en el propio pensamiento. Dice, y la paz de Dios, porque dice el versículo 7, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿A qué se refiere entonces? Que la paz de Dios supera el esfuerzo que usted pueda hacer. Porque mire, usted puede trabajar 12 horas diarias y usted puede llevar dinero a su casa, y eso no significa que usted tenga paz y esté tranquilo, sino que usted está esperando el día siguiente para trabajar otras 12 horas y llevar más dinero, y otro día para llevar más dinero, y otro día para llevar más dinero. ¿Y qué pasa cuando yo no completo las 12 horas? Voy más preocupado porque hoy tengo menos dinero. La paz dice que aunque haya trabajo o no haya trabajo, el Señor va a proveer a nuestras vidas. Dice Habacuc, dice, aunque falte el olivo, aunque no hayan vacas en los corrales, aunque el olivo no dé fruto, esa paz que el mundo no entiende. ¿Por qué nosotros podemos confiar, descansar en el Señor? Porque la paz no viene de nosotros. La paz no viene de los esfuerzos que cada uno de nosotros hacemos, ni de los cálculos que tenemos. Es una paz en la cual el Señor nos dice, tranquilo, ven a mí si estás cansado, yo te haré descansar. Salmo 23, el Señor es mi pastor y nada me faltará. A cada día su propio afán. Pero le pregunto, si sabemos todo esto, ¿por qué nos seguimos preocupando? ¿Qué os preocupa? ¿Cuál es su preocupación? ¿Sus hijos? ¿Su futuro? ¿El pagar su casa? ¿El pagar sus deudas? ¿El tener salud? ¿El no enfermarse? Porque pues sí, todos sabemos lo caro que es un seguro médico aquí, ¿verdad? O ir al hospital. ¿Qué os preocupa? ¿Tiene preocupación esta mañana? ¿Ya le oró a Dios? ¿Ya el Señor conoce esa conciencia, la necesidad de presentarle nuestras preocupaciones ante Él? Por más esfuerzo y por más cálculo que usted haga, la paz viene de Dios. ¿Por qué? Porque fíjese que esta paz viene para nuestro corazón y para nuestro pensamiento, lo que pensamos. Si no, debemos de recordarnos a Asaf en el Salmo 73. Lo hemos estudiado, no lo vamos a buscar, no quiero entrar más en otros detalles, pero ¿qué pasó con Asaf? ¿Recuerda usted quién es Asaf? Hace poco lo compartía. Llegó a ser uno de los directores de alabanza en el tiempo de David. Imagínese, en el tiempo de David, él era uno de los directores de alabanza. En cuestión de talento, de actitud, tenía que ser muy bueno. Tenía que ser muy bueno para que, imagínese, llevar la adoración de todo el pueblo. Digamos, tuvo un puesto, déjeme decirlo humanamente, tuvo un puesto envidiable. Imagínese ser uno de los directores de alabanza cuando estaba todo el pueblo reunido y hacer que la presencia de Dios ministrar al pueblo y que la presencia de Dios cayera, y que fue uno de los seleccionados por David, porque lo seleccionó David. Pero a este hombre, Asaf, común y corriente como nosotros, se le olvidó de que es Dios el que bendice, y empezó a ver cómo prosperaban los malvados. ¿Por qué permite? Y llegaron preguntas así como,
¿por qué permite Dios que yo sufra? ¿Por qué permite Dios que el impío prospere y yo no? Y entonces muestra a Asaf su incapacidad para proteger su propia mente. Oiga, no pudo proteger su propia mente. Y asimismo nos pasa a nosotros. Muchas veces no somos capaces de proteger a nuestra mente de esos pensamientos de que puede hacer que te quedes sin nada, puede hacer que lo perdas todo, no vas a hacer esto, no vas a alcanzar aquello, ya ves que está difícil la situación. Y todo lo que nosotros vemos en la televisión o en las noticias o en cualquier lado es pura calamidad, problemas. Que es bien poco, ¿verdad? Ver noticias buenas hoy en día. ¿Qué ha sido noticia esta semana? Que vuelve a haber un repunte en el país con respecto a la pandemia. Que ayer hubo un terremoto en Haití. Y que el Señor guarde y bendiga a cada uno de sus hijos en ese país. Pero, ¿qué noticias buenas vemos? Ninguna. Estamos en el mes de agosto, ya viene septiembre. ¿Y qué dicen las noticias? Que ya empezó la temporada de huracanes y que por el calentamiento global sabemos que no sé qué. No es nada bueno, no es nada alentador lo que vemos. Ahora, ¿quién de nosotros protege su mente? ¿Quién de nosotros hace un blindaje para no pensar en cosas que no deberíamos de pensar? Entonces, fíjese, la paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo. Yo se lo he compartido en algunas ocasiones. No es de que pensemos positivo. Mire, el problema es que muchas veces los pastores en la iglesia no nos damos cuenta y vamos cayendo en esta corriente en el cual de pensar positivo. Es que mire, la paz verdadera no se encuentra en el pensamiento positivo o en la ausencia de conflictos o en buenos sentimientos. La paz verdadera es la que Dios da. Amén. Es la que Dios da. Amén. Esa es la que da. ¿Por qué? Porque la paz de Dios, y yo quiero que por favor me ponga atención en esto. La paz de Dios es la que controla nuestros pensamientos. Entonces, cuando yo tengo esas preocupaciones en mi mente, me doy cuenta que no es Dios el que controla mis pensamientos. Y la paz de Dios, que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Entonces, ¿quién controla nuestros pensamientos? Porque entonces ahí viene y ahí sucede esto. Por esa razón es que tomamos malas decisiones. Porque no es Dios el que controla nuestros pensamientos. ¿Qué nos preocupa? ¿Qué le preocupa a usted esta mañana? ¿Qué le preocupa a usted este día 15 de agosto? ¿Qué le preocupa? Y puede hacer que usted diga, hermano, tengo esa preocupación. ¿Ya oró? Porque si usted y yo estamos preocupados, es porque Dios no está controlando nuestros pensamientos. Y debemos de permitir que la paz de Dios guarde nuestro corazón de toda ansiedad. Dice el versículo 8. Por lo demás, hermanos, voy a terminar de leer el 7. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, oiga lo que dice, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable,
todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, ¿qué dice ahí? ¿En esto qué? Pensad. Mire, ahí quiero que por favor nos detengamos un momento. Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que pensamos? ¿Por qué tenemos preocupaciones? Si es que tenemos la paz de Dios, entonces, ¿qué pensamos? Lo que dejamos entrar en nuestras mentes determina lo que expresamos con nuestras palabras y con nuestras acciones. ¿Qué deja entrar usted en su mente? Pablo nos dice que llenemos nuestras mentes no con pensamiento positivo, sino con pensamientos verdaderos. ¿Qué es un pensamiento verdadero? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Que es también pensamientos honestos, justos, puros, amables, de buen nombre, de virtud, de dignidad y de alabanza. ¿Qué hago cuando me siento preocupado? No oro y mucho menos alabo a Dios. ¿Qué pasa cuando me siento preocupado? Bueno, muchos tienen problemas con pensamientos que no son nada agradables a Dios. Entonces, examine qué es lo que está dejando entrar en su mente, ¿sí? ¿A través de qué? Bueno, de la televisión, de las redes sociales, de los libros, de lo que conversamos, de películas, de revistas. Porque fíjese que muchas veces nosotros sabemos más de todo esto que de la palabra del Señor. Y Pablo dice, no sé si a los Corintios, que dice, miren, en Corintios dice, hay conversaciones que ustedes tienen en la iglesia que ni los inconversos tienen. Imagínense al punto que había llegado y es como se llama, es un reflejo al día de hoy. ¿Por qué nosotros pensamos lo que pensamos? Porque nosotros tenemos más de lo que vemos, de lo que oímos, pero no de la palabra del Señor. Por eso es que nosotros dudamos y no confiamos en el Señor. Entonces, debemos de reemplazar ese material inútil que le metemos a nuestra mente. ¿Qué debemos de hacer? Bueno, como lo ha escuchado usted y yo 1,000,000 de veces, leer la palabra y orar. Ahora, me llama la atención de 6 cosas que Pablo enumera y en las que exhorta tener puesto nuestro pensamiento. Oiga, vuelvo otra vez. La primera parte de la meditación es ¿qué os preocupa? La preocupación viene porque no tenemos la paz de Dios. ¿Pero por qué no tenemos la paz de Dios? Porque muchas veces lo que alimentamos a nuestra mente no es conforme a la palabra de Dios. Simple. Oiga, primero dice todo lo que es verdadero. Todo lo que es verdadero. ¿A cuántos de nosotros nos encanta pasar metidos en el celular todo el día? Todo el día. Y hace un año, no sé cuánto, salía ahí la estadística que de todo lo que se lee en internet, en redes sociales, se estima que el 80% no es cierto. Imagínense. Ahora, ¿quién de nosotros tiene la capacidad como para saber cuál es ese 20% de verdad de lo que podemos leer?
Es fantasioso. Mire, no me estoy metiendo, no. Le voy a poner un ejemplo. ¿Cuánta gente promueve un estilo de vida que no es cierto? Que solo es en redes sociales. Y muchos vemos a este influencer y queremos ser lo que éste hace. Y ver que viaja para un lado, ver que viaja para otro. Y una vez salió la historia de uno de estos, de que solo había llegado al hotel, se tomó la foto y se fue. Lo captaron de que solo llegó al hotel, caro, ¿verdad? Se tomó la foto y se fue, pero publicó en las redes que sus vacaciones las había llegado a pasar en tal lugar. ¿Qué consumimos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros vemos? Por esas razones que tenemos preocupaciones. Porque lo que consumimos en nuestra mente nos lleva a no creer, a no tener paz. Todo lo que es verdadero. Y lo único verdadero en este mundo es la palabra de Dios. Porque hasta la palabra nos dice, no confíes en el hombre, porque te va a engañar, porque te va a mentir, porque te va a decepcionar. Y añade, maldito, oiga, qué duro, ¿verdad? El que confía en el hombre. ¿Qué es lo verdadero? Su palabra, su espíritu. Todo lo que no es producto de la fantasía, ciencia ficción o hipocresía. ¿Qué más? Todo lo respetable. ¿Verdad que es bien raro encontrar ahora algo que sea respetable? Bien poco, ¿verdad? Todo lo noble, decoroso, serio y recomendable. Bien difícil en el tiempo que estamos. Todo lo justo. Oiga, todo lo justo. Dice Pablo, enfóquense en todo lo justo. ¿Y qué es todo lo justo? Todo aquello que puede ser aprobado por Dios. Ah, mire, entonces, ¿esto sería aprobado por Dios? ¿Quién de nosotros pasa una balanza de lo que pensamos, o de lo que leemos, o de lo que vemos, con respecto a si Dios lo aprueba que lo leyéramos o lo hiciéramos? Todo lo puro. ¿En qué debemos de enfocar nuestra mente para tener paz de Dios? En todo lo puro, lo moralmente limpio, en todo sentido. Y no solo en aquella castidad, porque ¿cuántos nos llenamos la boca de que somos puros porque no hacemos muchas cosas, pero nuestra mente está podrida? No, yo tomar, nunca tomo. Pero en mi mente o en mi corazón hay un montón de cosas que son peor que la condición de aquel que es borracho. Todo lo amable. Estoy corriendo un poquito porque no me quería alargar, es una meditación. Todo lo amable. Es todo lo que es verdadero y bueno, y que lo hacemos con un afecto puro, no corrompidos por algún tipo de vicio. Todo lo que es de buena reputación, todo aquello que merece buena fama. Pero nosotros muchas veces promocionamos más a hombres que a Dios. Y esto en todos los sentidos. Aún dentro de las iglesias, promocionamos más a un predicador que el mensaje, que la palabra de Dios. Promocionamos más a un deportista que a la palabra de Dios. Promocionamos más a lo que dijo alguien
que a la palabra de Dios. Promocionar es que nosotros le damos valor a muchas cosas y no el valor como la palabra o lo que la palabra de Dios merece. Entonces, ¿qué pensamos? El día que usted y yo analicemos qué es lo que dejamos entrar a nuestra mente, vamos a entender por qué muchas veces no tenemos paz de Dios en nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta confiar? Cuando examinemos nuestras vidas, qué es lo que le metemos a nuestra mente, nos vamos a dar cuenta por qué nos afanamos. Cuando no le demos la suficiente, y déjeme expresarlo de esta manera, el suficiente respeto a Dios, a su palabra y a todo lo demás, difícilmente nuestras vidas van a prosperar. Vamos a tener de esa paz. Y mire, hay un ejemplo, quiero ir concluyendo. ¿De qué depende su salud física? ¿De qué depende? De la alimentación. Amén. ¿Su salud física de qué depende? De la buena alimentación. Porque ¿cuántas personas no hacen ejercicio, pero se alimentan bien y están sanos? Ahora, es necesario hacer ejercicio, ¿verdad? Para tener un complemento. Pero, ¿qué pasa cuando yo no me alimento bien? ¿Soy propicio a qué? A enfermarme más rápido. Entonces, de la misma manera que la salud física depende de la alimentación, que una persona, oiga, mire, y aquí quiero ir con eso, que voy cerrando, así que por favor póngame atención, ya casi termino. Mire, para tener una buena dieta alimentaria, nos tenemos que imponer la dieta. Es una imposición que nos tenemos que poner. ¿Cómo qué? Como no tomar sodas, no comer cosas grasosas, no comer sorbete o helado, ¿sí? No comer comida chatarra, comida hamburguesa, y a quien no le gusta, pues, pizza o todo lo demás. No sé si a usted le ha pasado, pero cuando uno se impone un tipo de alimentación y come esto, en el momento se enferma uno. Es que no tiene que pasar, no. ¿Y cómo es posible que antes que la comida regular no me enfermaba? ¿Y por qué es que hoy sí? Si le acabo de dar un bocado y ya sentí que me hizo explosión en el estómago. Entonces, así como la salud física depende de una dieta alimentaria impuesta, a la cual uno debe de someterse con gusto, así también nuestra salud mental y espiritual depende en lo que alimentamos nuestra mente. ¿Por qué tenemos ansiedad? Por lo que alimentamos nuestra mente. ¿Por qué tenemos preocupaciones, Afrán? Por lo que alimentamos nuestra mente. Ese es el problema que tenemos, que alimentamos nuestra mente. No ponemos filtro a lo que pasamos rumiando, comiendo, tragando en cuestión de lo que vemos. De ahí la importancia de nutrir nuestra mente de lo que el apóstol enumera en este versículo 8. ¿De qué nos tenemos que alimentar? Por lo demás, hermanos, oiga, por eso fíjese, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, ¿en esto qué? Pensad. ¿Qué ocupa nuestro pensamiento? Dice, para tener paz de Dios, en esto pensad. En lo verdadero, en lo justo, en lo honesto, en lo amable, en lo de buen nombre, etc.
Por desgracia, ¿sí? Los medios de comunicación, porque así es, no estoy hablando una mentira, ni tengo nada en contra de nadie ni de nadie, pero especialmente las redes sociales y la televisión nos suministran cosas que no contribuyen a nuestra salud espiritual. Lastimosamente, no contribuyen a eso. Por eso es que usted y yo debemos de poner filtros de qué vemos y qué leemos. Tenemos que someternos a eso con gusto. Y quiero concluir con 6 puntos. Porque aquí es, ¿por qué nos afanamos, verdad? ¿O por qué nos preocupamos? Amén. Si tenemos a Dios, si tenemos de su paz, entonces hoy hemos comprendido es por lo que alimentamos a nuestra mente. Esa es la razón. El día que usted y yo empecemos a alimentar de forma correcta a nuestra mente, ese día va a empezar a cambiar nuestra actitud ante la vida, ante el futuro. Y déjeme decirle, no estoy molesto. No, estoy, digamos, cuando uno entiende algo y comprende algo, uno dice, ay Señor, de verdad que uno ha perdido el tiempo, ¿verdad? Entonces, quiero terminar con estos 6 puntos. No es suficiente, oiga, no es suficiente escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocerla bien, si es que no la ponemos en práctica. No es suficiente con escuchar o leer la palabra de Dios, ni incluso conocer desde Génesis, Apocalipsis y todo lo demás y manejarlo, los tiempos y todo esto lo demás, si no la ponemos en práctica. Es fácil escuchar un sermón y ese mismo día olvidarnos qué dijo el predicador. ¿Por qué? ¿O acaso la palabra no es un alimento espiritual? Pero ese alimento, ¿a dónde va? A nuestra mente. Y porque lo acabamos de leer, pero imagínese que alguien en la noche le pregunte. Voy a ocupar un ejemplo, ¿verdad? Diego, mira, ¿cuál fue la cita de la prédica de hoy? Y Diego diga, no me acuerdo. ¿Cuántos escuchamos un sermón y olvidamos al salir de lo que se habló? Ah, pero sí sé a qué hora juega, a qué hora es el partido hoy, ¿verdad? Sí sé qué película están dando, sí me recuerdo en qué capítulo de qué serie me quedé. Es fácil leer la Biblia y no meditar en cómo vivir de una manera diferente. ¿Por qué nos afanamos? Porque no alimentamos nuestra mente de todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, lo de virtud y lo que es digno de alabanza. Y eso que
¿Quién tiene todas esas características? La palabra de Dios. Es fácil discutir lo que significa un pasaje. Oiga, es fácil que usted y yo discutamos lo que significa un pasaje y no vivir su significado. Es fácil que yo les venga a predicar esta mañana, hermanos, cuando usted esté preocupado, ore, y yo en la noche esté preocupado y no ore. Es fácil discutir lo que significa un versículo y llenarme la boca de decir, ay, yo sé, hermano, es que mire, yo de un versículo saco una gran enseñanza, pero no lo vivo. Y por último, exponernos a la palabra de Dios no es suficiente. Ay, sí, sí, hermano, yo estoy consciente que no hago esto, que no hago aquello. Pero si la palabra no nos conduce a la obediencia. Entonces, termino. ¿Qué necesitamos? Alimentar de la palabra nuestras mentes. Y el día que nosotros seamos constantes en alimentar la palabra de Dios a nuestras mentes, verá que es diferente en nuestras vidas. Por eso Pablo decía, todo lo puedo quiere decir que había que estar dentro, en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios es la que debe de fortalecer a usted y a mí nuestras vidas. Oramos. Padre, gracias esta mañana por este tiempo que nos das. Por estos momentos, Señor, en los cuales podemos presentarnos. Señor, perdónanos por no alimentar nuestra mente como es correcto. Y por eso es que después ahí andamos preocupados, ahí andamos afligidos. Cuando tu paz debería de sobrepasar nuestro entendimiento. ¿Por qué perdemos la alegría? Por las preocupaciones. ¿Y por qué vienen las preocupaciones? Porque tenemos una desnutrición espiritual en nuestras mentes. ¿Cuántos no deseamos saber o interpretar más de su palabra? Entonces, aliméntese, alimentémonos cada día más de su palabra. Entre más consumo la palabra de Dios, más entendimiento vendrá a mi vida. Pero déjeme decirle algo. Esa decisión es suya. De usted depende. Busquemos más del Señor. Busquemos más del Señor. Porque Él es fiel y justo. Busquemos más del Señor y Él os dará
decía el apóstol Pablo, de una paz que sobrepasa nuestro entendimiento, que sobrepasa su esfuerzo, sus cálculos. De nada sirve levantarse temprano si Dios no es el que nos acompaña. De nada sirve hacer cálculos de cuánto tenemos si no confiamos en que el Señor es el que provee. Padre, gracias por tu palabra. Por nada debemos llegar a ese punto, por nada estar afanosos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Se ponga en pie y digámosle a Él: levanta mi vida, oh Señor. Oh sí, Señor, gracias, Padre, gracias. Señor, gracias. Señor, que podamos confiar en ti. Así como te cantábamos, Señor, queremos cambiar. Limpia nuestro corazón. Limpia nuestra mente. Y eso solo se podrá hacer alimentándonos de tu palabra. Llévanos con paz y con bendición. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor, que comenzamos esta nueva semana. Que tu provisión, tu amor, tu misericordia no sea parte de nuestras vidas, como lo has hecho en esta semana y en todas las semanas anteriores. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Saludos también a los hermanos que están con nosotros en línea. Recuerden, miércoles a las 7 el discipulado de doctrina básica, a las 7:30, y los jueves a las 7 nuestro estudio bíblico. Dios les bendiga.